Buenas noches familia, amigos, bienvenidos a un jueves más de nuestro estudio en línea de Romanos, como ya lo saben, todos los jueves a las 8 de la noche. Y bueno, mientras se van conectando, les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, que es, el capítulo 7, lo que terminamos la semana pasada. Y vamos a iniciar con un capítulo que es una continuación de lo que hemos estado viendo, aunque evidentemente pues añade mucho más lecciones nuevas que estaremos aprendiendo. Así que bienvenidos. Empezamos hoy 5 minutitos tarde porque por alguna extraña razón no me dejaba cambiar mi perfil de la página de Facebook, ¿cómo se le llama esto? Mi perfil de usuario normal que no uso para nada, pero que se requiere para tener la página. No me dejaba hacer la transición, tuve que reiniciar mi teléfono, pero bueno, ya aquí estamos, ¿verdad? Como les he dicho, podría esto ser más sencillo si pregrabáramos el estudio y tendríamos mucho más producción, etcétera, pero creo que, como varias veces lo hemos comentado, no hay nada como podernos sentir, aunque estemos a la distancia, al menos pues conectados por estar transmitiendo en vivo, ¿verdad? Así que aprovecho para mandarles un fuerte saludo desde aquí, donde quiera que se encuentren. Espero que estén bien. Y bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Mientras oramos voy a acercarme un poquito para deshabilitarnos la opción de que comenten. Lo pueden seguir haciendo, leo los comentarios al final. Únicamente desactivo la opción de verlos yo en vivo para no distraerme con eso y enfocarme en lo que estamos, ¿verdad? Ya prontamente iniciaremos una nueva sección de preguntas y respuestas, que será como un tipo entrevista, ¿verdad? Que iremos haciendo acerca de diversos temas. Y ya les estaré comentando para que vayan enviando pues las preguntas de acuerdo a los temas que vamos a ver, enfocándonos regularmente un poco más en temas prácticos para la familia, pero por supuesto que también tendremos después algunas secciones de apologética, etcétera. Y también estaremos retomando las cápsulas, las famosas cápsulas que grabábamos antes de la pandemia. Ustedes recordarán, ¿verdad? Vamos a estar sacando con un servidor cada 15 días una cápsula con temas especiales, polémicos, como solíamos hacerlo antes. Y además de esas, cada semana estaremos sacando una breve cápsula con un devocional, con una meditación. Las cápsulas, la idea es que sean recibidas por la iglesia, pero que también las podamos compartir. Y las reflexiones, pues bueno, van a ser más enfocadas a la congregación, ¿verdad? Ya que serán más acerca de temas que tienen que ver con quienes ya conocemos de la palabra. Entonces, repito, para no hacernos bolas, estaremos sacando una cápsula cada semana, que será más como un devocional, y además de eso, cada 15 días una cápsula como las de antes, más enfocadas en evangelizar, en tratar temas polémicos que puedan compartirse en redes sociales y pues atraer la atención de las personas. Y además tendremos otra nueva sección que no recuerdo el nombre, está por confirmarse, pero era, creo que, expreso doble recargado. Y bueno, es una sección donde de una manera más informal estaremos interactuando con preguntas y respuestas. Pero bueno, estoy adelantando un poquito aquí de los planes que hemos hecho con el equipo de media, pero como dice primera de Juan Diego 10:12, a lo que te truje chencha, que es un dicho en México de que ya vámonos al grano, no perdamos más el tiempo y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, pedimos que tú nos guíes, que esta palabra pueda ser de bendición para nosotros, Señor, y que tú nos sigas hablando por medio de tu Espíritu Santo. Quita todo estorbo, toda distracción, toda barrera, todo tipo de opresión, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 8. Estoy viendo que entre las prisas, por lo que les contaba que me pasó, que no podía enlazarme, no dejé cargada mi computadora. Así que si de repente me desaparezco en el mensaje es porque me fui de volada por el cargador que tengo aquí enfrente de mí. Pero creo que sí aguanta. Ahorita le imponemos manos para que aguante. Romanos capítulo 8, versículo 1. Venimos de hablar en el capítulo 7 de esta lucha que tenemos con nuestra carne que está contaminada por el pecado. Y hemos adelantado que es mediante una vida en el Espíritu que nosotros vamos a poder dominar sobre los deseos de nuestra carne. Dice Romanos capítulo
8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué increíble es esto, porque venimos de semanas donde leímos en el capítulo 7, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago, porque no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y aunque con mi mente sirvo a la ley de Dios, con la carne a la ley del pecado. Y mucha gente podría pensar que todo esto va a acarrear condenación a nuestras vidas. Soy un bueno para nada, un inútil, que es justo lo que vimos hace un par de semanas que mucha gente hace. Termina apostatándose, termina alejando, no digas tú, de la iglesia, se termina alejando por completo de Dios, creyendo las cosas de Dios no son para mí. ¿Por qué? Porque yo he fallado, porque yo he pecado, porque una y otra vez he roto las promesas que le hago al Señor. Entonces nos llenamos de tal condenación que nos terminamos apartando. Y el capítulo 7, como te adelantaba, no fue escrito para traer condenación, no fue escrito para llevarnos a apartarnos del Señor, no fue escrito para lamentarnos, sino para hacernos entender que hay un problema real que es nuestra carne, pero gracias a Dios que hay una solución, que es lo que estamos ya comenzando a ver en el capítulo 8, que es una vida en el Espíritu. Vimos las semanas pasadas que cuando yo camino en el Espíritu conectado con Dios, me fortalezco espiritualmente para poder dominar sobre mi carne. Y entonces no es que mi carne es regenerada, no es que mi carne desaparece, la carne sigue y seguirá siendo carne, pero ya no me domina, sino que, como lo hemos visto anteriormente, es mi espíritu el que va a gobernar sobre mi carne. Vimos las 2 semanas pasadas este famoso velad y orad para que no entréis en tentación. Medicina preventiva, alejarnos de la tentación, y cuando nos cayó por sorpresa, estando en comunión con Dios, es que podré resistir. Porque el Espíritu, Jesús dijo, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hay una mala noticia, que es que vivimos en un cuerpo contaminado por el pecado, pero hay una buena noticia, que es que no estamos solos, que Jesús nos dejó su Espíritu Santo, y si nos conectamos con Él, Él nos va a dar la fuerza y el dominio propio del que habla Gálatas 5:22 como parte del fruto del Espíritu, mediante el cual voy a poder dominar sobre mi carne. Cuando yo entiendo eso, entonces el capítulo 7 no me lleva a la condenación, sino a entender cuál es el problema para saber cómo enfrentarlo y vivir en libertad y libre de condenación. De ahí que el capítulo 8 inicia con esta frase maravillosa, porque algunos podrían decir, ¿y qué tiene que ver todo lo que he estado viendo? Y 2 versículos atrás, Pablo en el capítulo 7, versículo 24, acaba de decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí no termina. Lo que pasa es que la gente se queda hasta ahí porque dice, aquí acaba el capítulo 7 y en el capítulo 8 es otra historia. No, mi hermano, recuerda que hay una continuidad, que en muchas ocasiones, aunque cambie el subtema o el subtítulo, o el capítulo, seguimos viendo el mismo tema. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si bien el Señor nos va a liberar cuando recibamos un cuerpo glorificado, en esta vida no somos libres de Él, pero sí tenemos el poder por medio del Espíritu para dominar sobre Él. Gracias, Romanos 7, versículo 24, doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Fíjate cómo empieza a enlazar el problema con la solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque sin Cristo estaría perdido, porque yo no podría cumplir la ley, que es como inició el capítulo, la segunda parte del capítulo 7, ¿no? Recordándonos que el problema no es la ley, sino que somos incapaces en este cuerpo carnal de cumplirla. Pero gracias a que Cristo nos ha librado de ella, ya no estamos en problemas con la ley, porque ya no estamos bajo ese antiguo pacto, sino bajo un nuevo pacto mediante el Espíritu y en el Espíritu. Mediante la sangre de Cristo, y ahora caminamos en el Espíritu. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué significa esto? ¿Que viviremos frustrados y en condenación? No, aquí es cuando entra lo que ya estamos estudiando. Ahora pues,
Ninguna, subráyalo en casa y que te quede bien claro y bien grabado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, tú no puedes seguir caminando y viviendo en condenación, porque la Biblia dice, para ti que estás en Cristo, no hay condenación. Ahora, claro, y es cierto, y lo veremos las próximas semanas, ¿verdad? Que luego aclara quiénes son los que están en Cristo Jesús. Yo vine a la iglesia hace 10 años, hice una oración, pero mi vida sigue siendo la misma y nunca oro, no me congrego, no leo la Biblia. Ahí de vez en cuando prendo Facebook y si el pastor está en vivo, lo veo 5 minutitos, murmuro 4, saludo el otro minuto y me voy y ya estuvo. Pues por supuesto que ni viviré en victoria, ni viviré la voluntad de Dios. Y quizá no ha habido una transformación y por eso sigo lleno de condenación, porque aclara, ¿quién es el que está en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. Y te preguntas, ¿pero cómo no voy a andar conforme a la carne? Si acabas Pablo, versículos antes de decir que en la carne lo que no quiero hago y lo que quiero no lo hago. Porque dice, sino conforme al Espíritu, adelantándonos que cuando yo ando conforme al Espíritu, voy a dejar de andar según la carne. Cuando yo estoy conectado con Dios, ya las obras de la carne, de las cuales Gálatas 5:17 dice que son manifiestas, en mi vida no se van a manifestar. En mi vida se va a manifestar Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Recuerda este contraste que algún día vimos. Empieza desde Gálatas 5:17, las obras de la carne que son manifiestas. O sea, cuando una persona camina en la carne, se va a notar, porque las obras son manifiestas. De ahí que yo siempre he dicho que cuando alguien verdaderamente es espiritual, no lo tiene que andar diciendo porque se va a notar. Las obras de la carne se van a manifestar. Puede vivir una vida hipócrita y el domingo hablar religiosamente, amén, aleluya, gloria a Dios, surradabadú, rabadabadú y lo que tú quieras, pero tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. No hay nada oculto que no haya de manifestarse, no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Las obras de la carne van a ser manifiestas. Un cristiano que ande en la carne, y estaremos adentrándonos más a esto en las próximas semanas, un cristiano, hablaremos de si hay cristianos carnales o no, porque hay gente que dice que no, otros que dicen que sí, y veremos que un cristiano que anda en la carne, ¿verdad? Dándole el beneficio de la duda, suponiendo que en verdad hubo un nuevo nacimiento y una transformación, pero que está apartado de casa como el hijo pródigo, como David cuando se fue con Aquis, rey de Gat. Así hay fuera de la presencia de Dios, tanto gente que a lo mejor nunca nació de nuevo e hizo una oración de la boca para afuera, y también hay gente que sí nació de nuevo, pero que está pasando un tiempo difícil. Todo esto lo veremos en las próximas semanas. De ahí que es bien importante, hago un paréntesis, dentro de todo este debate que hay hoy en redes sociales, ¿verdad? Entre si debemos o no debemos juzgar, y sí porque aquí dice, y no porque aquí dice. Podemos nosotros hablar de las acciones, obras, palabras de las personas, ¿verdad? La Biblia dice, el espiritual juzga todas las cosas. Y un día alguien me lo citó, aquí dice que sí podemos juzgar. Le dije, bueno, aquí dice que juzga las cosas, pero juzgar en el sentido de decir, no hombre, ese cuate se va a ir al infierno, ese no ha nacido de nuevo, salvo algo muy evidente, ¿verdad? Es algo que le corresponde a Dios. Nosotros no podemos saber. ¿Y en qué me baso para esto? Muy sencillo. Si alguien le preguntara a la gente que le encanta juzgar, ¿qué opinas del rey David cuando se apartó y se fue a Aquis, rey de Gat, que era tierra de los filisteos? Es el ejemplo de un cristiano que anda emborrachándose, drogándose en el mundo. Hubieran dicho, no hombre, es un apóstata, ¿verdad? Sin embargo, era un hombre conforme al corazón de Dios, pasando un tiempo difícil. Oye, ¿qué opinas de Elías, que le acaba de decir a Dios que le quite la vida, que se quiere morir? Ay, generación de cristal, no aguanta nada, ni ha de haber nacido de nuevo, no tiene carácter. Y era el gran profeta Elías, pasando un momento difícil con su depresión. Si tú me preguntaras, oye, ¿y qué opinas de Pedro? Acaba de negar a Jesús 3 veces. No, hombre, ese cuate no es cristiano, ese no es salvo, hubieran dicho muchos. A lo mejor el Judas sí, nada más lo traicionó una vez, pero el Pedro ya fueron 3. Sin embargo, el Pedro luego se arrepintió y era un hombre de Dios
que no supo cómo enfrentar ese momento. ¿De quién más podríamos hablar? David, cuando se acuesta con su vecina y la embaraza y luego la manda a matar. Salomón, cuando se aparta en pos de casi 1000 mujeres que Dios le dijo, no te unas a ellas. Noé, que se llegó a embriagar. El padre de la fe, Abraham, cuando dudó, y no una, sino dos, incluso probablemente hasta 3 ocasiones podríamos enumerar. Mucha gente hubiera creído que tenía argumentos suficientes para juzgarlos y decir, esos cuates no son salvos, no son genuinos, todo es una farsa. Sin embargo, familia, estamos hablando en todos estos casos de grandes hombres de Dios pasando tiempos difíciles. Entonces es por eso que, debido a que solo el Señor conoce el corazón, es muy difícil saber cuando se trata, salvo que te repito, sea algo muy evidente, permanente y a lo largo del tiempo. O sea, que tú digas, es que este cuate lleva 20 años y desde que hizo esta oración absolutamente nada en su vida ha cambiado. Bueno, pero que alguien de repente esté pasando un mal momento, solo Dios sabe si es una persona que tuvo un momento emocional y que nunca le rindió su vida genuinamente, o si es alguien que le entregó su vida y que no sabe en este momento cómo lidiar con esta lucha, que está su corazón endurecido y que, como todos estos hombres, está a cuestión de tiempo de regresar a casa. De ahí que nosotros, más que estarlos despedazando, tendríamos que enfocarnos en, ¿sabes qué? No, tampoco el otro extremo es no le digas nada, ¿no? El evangelio de Winnie Pooh con el tarrito de miel. Como no hay que juzgar, no digo nada, ¿no? ¿Sabes qué, brother? Estas acciones están mal, tu forma de pensar, de hablar, esto que estás haciendo, etcétera, etcétera. Y corregir, redarguir, exhortar, pero para edificación. Si confrontamos es para edificación. Si exhortamos es para edificación. Porque quizás sea un hijo de Dios genuino batallando en ese momento con situaciones de su carne. Pero bueno, regresando al tema principal, haciendo un paréntesis en medio de esto que veo que se debate mucho en redes sociales, y me doy cuenta que a mucha gente le cuesta trabajo hallar el equilibrio, esa delgada línea, ¿verdad?, que separa estos dos extremos, ambos con fundamentos bíblicos. Unos diciendo, no digas nada y déjalo que se siga revolcando en el lodo porque no hay que juzgar. Y otro creyendo que tenemos el derecho de agarrar el hacha y cortarle la cabeza y cosas por el estilo. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, lo veremos, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué no hay condenación para estas personas? Para el que camina conectado con Dios. En primer lugar, porque aunque su carne esté contaminada por el pecado, como ya lo vimos y seguiremos profundizando, en el Espíritu tendrá el suficiente dominio propio para poder dominar sobre las obras de la carne. De modo que podrá batallar, pero no estará sujeto ni dominado por la carne, así que no hay razón para vivir en condenación. Quizá pase un momento difícil, pero se va a levantar, va a salir adelante y va a vivir en victoria. Así que no será alguien que se la pase toda la vida lamentándose por esta lucha de la cual no logro vivir en victoria, porque en el Espíritu vas a vivir en victoria. Entonces no habrá ni siquiera de qué condenarte, ¿verdad? Y por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte ya nos enseñorea sobre nosotros, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, vuelve a repetir, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta aclaración es bien importante. Y vamos a respetar el orden y vamos a ahondar más en ella las próximas semanas. Pero quiero que notemos algo que no podemos pasar por alto. Romanos capítulo 8, versículo 1 da una verdad preciosa en la cual estaremos meditando hoy principalmente. Ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús. Totalmente cierto. El error de muchas personas es que hasta ahí se quedan. Y le están predicando que no hay más condenación a personas que a lo mejor no encajan en la descripción de los siguientes versículos, no en un periodo de su vida, sino desde que supuestamente entregaron su vida a Cristo de forma permanente. Es decir, yo no puedo aplicarme esta
verdad de Romanos capítulo 8, versículo 1 del inciso A, que no hay más condenación, sino encajo en mi vida con el resto de la descripción de para quienes no hay condenación. No dice no hay condenación para nadie, dice para los que están en Cristo Jesús. Y luego añade, ¿y quiénes son? Y no dice los que hicieron una oración. Dice, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego añade, esto es quienes, los que hicieron una oración, los que repitieron esas palabras. No, la evidencia de que yo estoy en Cristo Jesús es que en mi vida, salvo como ya lo vimos, y no lo digo con intención de justificar, sino de explicar cosas que pueden llegar a pasar y que vimos ya anteriormente. Alguien que pasó un momento difícil, como lo vimos ya hace unos minutos, con ejemplos de hombres de Dios en la Biblia, ¿verdad? Pero que regresaron, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una persona que está en Cristo Jesús se va a caracterizar porque, salvo, insisto, algún tropezón o algunos que llegue a tener, su vida va a ser caracterizada y va a ser reconocido porque es una persona que no anda en la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo vas a darte cuenta de esto? Pues muy sencillo, y lo veremos también en las siguientes semanas, porque las obras de la carne de Gálatas 5:17 contrastan mucho con el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22. Entonces, si alguien dice, yo estoy en Cristo Jesús, soy bien espiritual, porque voy a la iglesia y me sé la Biblia de memoria, pero en su vida no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia, no hay bondad, no hay benignidad, no hay mansedumbre, no hay fe, no hay dominio propio. Bueno, perdón, pero pues hay una contradicción aquí, ¿verdad? Y contrario a eso, hay ira, hay maledicencias, y avaricia, y lujuria, etc. Bueno, ando en la carne, no en el espíritu. Ahora, esa persona tiene una seria situación que meditar. Está pasando un momento complicado con su carne del cual no sabe salir. Y como lo hemos visto, le urge buscar ayuda y consejería, y si está arrepentido, salir de esa situación. Y en el mejor de los casos hablamos de un hijo que está viviendo en este momento incorrectamente en la carne. Pero en el peor de los casos podríamos hablar de alguien que quisiese una oración, pero no hubo una transformación genuina. Por eso es que es un tema bien polémico y bien difícil de abordar de forma centrada. Porque como te decía e insisto, o nos vamos al extremo, ¿verdad?, de ya adelantarnos al día del juicio final y mandar al infierno antes que Dios, o nos vamos al extremo de que pues, como no hay que juzgar, nadie diga nada y déjenlo que se siga revolcando en el lodo. Pero bueno, vamos hoy a enfocarnos en este primer versículo después de todas estas aclaraciones. No hay más condenación. Hoy vamos a dar por hecho que todos los que estamos siguiendo este mensaje, y ya si no es así, es responsabilidad individual de cada quien, pero vamos a explicar cómo se aplique esto a nosotros, que creemos que estamos en Cristo Jesús, que andamos conforme al Espíritu, o que al menos buscamos vivir una vida guiada por su Espíritu Santo, conectados con el Señor, caminando en Él, haciendo su voluntad. Y ya si en la siguiente semana te das cuenta, no hombre, no hablaba de mí, pues entonces arrepiéntete para que esta verdad de hoy también aplique para tu vida, ¿verdad? No hay más condenación, no hay más. Y habla de condenación en términos generales, porque podemos hablar de la condenación eterna, no la hay. No, ya no hay condenación. ¿Te acuerdas que en el capítulo 1 hace muchos meses vimos que la ira de Dios se manifiesta contra todos los hombres, contra toda la injusticia, etcétera? Bueno, para ti ya no, porque ya como lo vimos, no estás bajo la ira, sino bajo la gracia, porque fuiste rescatado de la ira de Dios, porque como algún día lo vimos, Cristo fue propiciación por nuestros pecados, que significa que Él intervino para apaciguar la ira que estaba descargada en contra de nosotros, de modo que ya no hay más condenación, ni en la eternidad, cuando yo me encuentre delante de Dios, voy a ser condenado, ni en esta vida tengo por qué seguir caminando con condenación. No podemos, mis hermanos, amigos, familia, seguir nosotros lamentándonos, condenándonos, avergonzándonos, cargándonos, culpándonos de aquellas cosas que ya fueron borradas por la sangre de Cristo.
La sangre de Cristo, 1 de Juan 1:7, nos limpió, del griego katsarizo, borra, elimina, purifica de todo pecado. Ya hablamos de la justificación anteriormente, pero muchas veces, aunque entendemos la verdad desde un punto de vista doctrinal, no lo hemos aterrizado en nuestras vidas. Y de nada me sirve que yo me pueda parar en un examen, en un instituto, en una congregación y dar un gran discurso de la justificación y la redención y la propiciación y la reconciliación y todo lo raro que termine en Sion, si sigo viviendo lleno de culpa. Si sigo viviendo lleno de vergüenza y en el pasado, y si yo hubiera, y si yo no hubiera, y por qué hice, y por qué no hice, y si lo hubiera dicho, y si no hubiera dicho, y si hubiera invertido, y si no hubiera invertido, y si no le hubiera hecho caso, y si sí le hubiera hecho caso, dice Dios, basta. Te equivocaste, se equivocaron contigo, pero entiende el que está en Cristo, 2 de Corintios 5:17, nueva criatura es, nueva. Las cosas viejas pasaron, dice Dios, yo ya no las veo, ya fueron hechas a un lado, todas son hechas nuevas. Di en casa conmigo, todas nuevas. Y por otra parte te encuentras con que aquí se nos dice que ninguna condenación, todas, ninguna, todas son nuevas, ninguna condenación. Dios ve la nueva criatura que ha hecho ahora en Cristo. Y ahora esa criatura hay que enseñarla a caminar en el Espíritu, pero no condenarla porque se va a apartar y nunca lo va a lograr. Y es lo que muchas veces hacemos. Y lo que vimos en los mensajes anteriores, y te recomiendo que los busques ahí en mi página y que escuches, de preferencia todos Romanos, ¿verdad? Pero los últimos 3, porque hablamos de justamente la gente que hace esto, que en vez de entender se llena de tanta culpa y frustración que se aparta de Dios. Y la Biblia dice, no hay ninguna condenación. Hay personas que creen que Dios les perdonó, pero que no se han perdonado a sí mismas todavía. Que siguen permitiendo que otros les culpen, les señalen, les acusen. Que se sienten indignos de regresar a la iglesia, de ocupar una posición ministerial, de enseñar la palabra por lo que yo hice, por mi pasado, por de dónde vengo, por cómo fallé y en qué momento y de qué manera vas a aplicar toda esta verdad. Hablamos ya de todas estas doctrinas esenciales, pero de nada sirve que te las sepas si no crees a lo que te lleva. Recuerda todo el mapa que hemos estado estudiando y la organización de Romanos. Lo podemos dividir de muchas formas y estructurar y poder profundizar, pero así como solamente un vistazo a grandes rasgos, comenzó Pablo enseñándonos que todos por causa del pecado éramos culpables. Seas griego, judío, romano, todos hemos pecado, no hay justificación alguna, no hay bueno, no hay quien haga lo bueno. Y comienza a hablar ahora de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y que fuimos justificados y reconciliados y que Él fue propiciación, etcétera, etcétera. Y nos comienza a hablar de esa lucha que hay contra nuestra carne, recordándonos que el problema no era la ley, que era nuestra carne, pero concluye ahora esta verdad hermosa debido a todo esto que ya vimos que Cristo Jesús hizo por nosotros. A pesar de todo ese historial terrible, a pesar de Romanos 3:10 que dice no hay justo ni aun uno y no hay quien haga lo bueno, no hay quien busca a Dios, todos a una se desviaron, se corrompieron, se hicieron inútiles, no por nuestras obras, no por nuestro conocimiento, no por nuestra linda cara de Winnie Pooh, sino por la obra de Cristo Jesús que nos libra de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Concluye Romanos 8:1, no hay más condenación. ¿Por qué permites que te señalen, que te acusen? ¿Por qué tú mismo lo haces y no te permites ser libre y disfrutar de la vida que Dios tiene para ti cuando Cristo ya pagó el precio? Mi hermano, este es un legalismo disfrazado, combinado con algo de satanismo, porque ahí está el demonio aprovechándose de eso, ¿verdad? Para podernos tener paralizados sin vivir la vida que Dios tiene para nosotros.
No yo cómo voy a orar, no yo cómo voy a leer la Biblia, no yo cómo voy a servir, no a mí cómo Dios me va a usar, no nada más a los pastores que seguro pues, de niños eran querubines y de adolescentes platicaban con los serafines y en su juventud seguramente ellos platicaban con los arcángeles, pero yo de dónde vengo, no, a mí no entiéndelo. No se trata el cristianismo de las cosas que Dios hizo con grandes hombres, sino del gran Dios que hace cosas maravillosas a pesar de los hombres. Del gran Dios al que servimos, que es el que hizo todo. Y que ahora por medio del Espíritu, como lo vimos Filipenses 2:13, produce en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea, la tenemos, como decían antes, papita, que significa bien fácil. Y te lo dije hace 2 semanas. Vivir en santidad y hacer la voluntad de Dios puede ser tan fácil o tan difícil según entendamos todo lo que estaremos viendo. Puedes intentarlo en tus fuerzas y vivir frustrado y nunca lograrlo, pero lo intentas en el Espíritu y es simplemente dejarte llevar por Él y Él se encarga de todo el resto en tu vida. Simplemente es conectarte con Él, caminar en Él, caminar en comunión con Él, caminar como lo estaremos viendo. Bueno, como lo hemos venido viendo y lo continuaremos haciendo, ¿verdad? Y entonces es mucho más sencillo hacer la voluntad de Dios. Entonces empezamos a actuar de acuerdo al fruto que Él produce en nosotros. Ya no es de que, tengo que irles a predicar porque la palabra dice que evangelice. No, el Espíritu produce amor y el amor me lleva a predicar. Es que tengo que alejarme de la tentación porque la palabra dice, no, es que el Espíritu produce dominio propio y eso me hace alejarme del pecado. Es que tengo que tener fe y tener una buena actitud porque la Biblia me dice que crea. No, es que el Espíritu produce fe y eso me hace tener una buena actitud. Es que quiero ahorita gritar y decir y estrellarle sartén en la cara, pero la Biblia dice que tengo que tratar bien al prójimo. No, es que el Espíritu produce benignidad y entonces puedes actuar bien hacia el prójimo. Entiende que todas las obras son resultado del fruto del Espíritu. Analiza cualquier cosa que la Biblia nos mande al hacer de forma explícita, tiene su raíz implícita en alguna de las 9 características que conforman el fruto del Espíritu. Sin este fruto no hay obras. Obras sin fruto es legalismo. Digan conmigo en casa, uyuyuy, ayayay. Porque eres tú intentando hacer lo que el Espíritu tendría que estar produciendo en tu vida. Entonces es salir de una ley para meterte a otra. Cuando ahora la Biblia dice, no que camino en una nueva ley, sino que camino en el Espíritu. Y como ya quedó claro hace algunas semanas, no es que soy libre para hacer lo que me dé la gana. Al contrario, vivo una vida pues recta delante de Dios, pero no en mi propia ley, con mi propia lista que yo me inventé para sentirme mejor persona, sino porque conectado con Él, Él produce esas 9 características, Él produce el fruto y este fruto naturalmente va a producir obras. Yo te cuento que a mí me pesaba mucho cuando me empiezo a acercar a Dios, escuchar tantos mensajes donde se nos enseñaba que teníamos que predicar la palabra y evangelizar y yo no sentía carga en mi corazón. Y hubo por ahí algunas series que, si no mal recuerdo, dio el doctor Alducin, donde hablaba de la importancia de la gran comisión de evangelizar. Y yo en oración le dije, Señor, lo entiendo y lo creo, pero te voy a decir la verdad, no siento carga en mi corazón. O sea, voy a ir y lo voy a hacer en obediencia, pero no tengo esa carga, no me interesa, ¿verdad? Los que van al infierno, pues allá ellos, yo ya voy al cielo casi. Pero empecé a poner esto en oración delante de Dios y paradójicamente empezó a poner carga. Y esto fue increíble. A tal grado que termino presentando un proyecto a los pastores en su momento, porque yo no era pastor, era un joven congregante, parte del grupo de jóvenes. Ni siquiera creo que servía en ese entonces. Bueno, sí servía, pero no en el grupo de jóvenes, menos enseñando la palabra ni nada por el estilo. Pero termino presentando un proyecto de evangelismo porque no había grupo de evangelismo y es tanta la carga que Dios empieza a poner que presento un plan de cómo lo podían hacer. Y los pastores me dejaron de coordinador y dije, bueno, la idea no era ser coordinador, era nada más que alguien lo hiciera, pero si quieren aquí estoy, ¿verdad? Y le entré. De donde aprendí que cuando alguien llega a proponer algo tiene que estar dispuesto a hacerlo, porque luego es bien fácil, pastor, ¿por qué no hacen esto, aquello y lo otro? Vas, órale,
te damos todo el apoyo. Ah, no, que lo haga alguien más, ¿no? Ah, no, qué fácil, ¿verdad? Decir, hagan. Como hace poco veía el título de una publicación de una predicación que la verdad no escuché, no sé qué tal estuvo, pero me gustó mucho el título que decía, heme aquí, envíalo a él. Y me dio mucha risa porque dije, totalmente cierto, y seguramente de esto habló, ¿no? Así hay mucha gente en la iglesia, ¿no? Heme aquí, envíalo a él. O sea, tengo muchas ideas, pero que las haga alguien más, yo no las quiero hacer. Entonces, para no desviarnos, terminé yo quedándome como coordinador de evangelismo y llevando a cabo, pues, durante muchos años diferentes proyectos y obras que tienen que ver con este ministerio. Y dices, qué increíble que meses atrás yo en la carne sabía que estaba mal, pero como dice Romanos 7, quiero, pero no, ¿verdad? No lo hago. Y hasta que empiezo a entender esto y hacerlo en el Espíritu y lo pongo en oración, no es que entonces fui y lo hice por lo cual tuve amor, no. En comunión con Dios, al abrirle mi corazón y decirle, Señor, pon esa carga, pon esa carga, pon esa carga, Él me llena de su amor, primer característica del fruto del Espíritu, y su amor me lleva a producir obras. No a predicarla a 2, 3 personas, sino a coordinar por años un montón de cosas que tenían que ver con evangelismo y estar presente y a salir a las calles a evangelizar. Y te he contado, a veces íbamos muchos, lo menos que fuimos, gracias a Dios, fue 4 personas. Una vez que nada más fuimos 4, siempre íbamos más, pero en aquella ocasión era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y un servidor. O sea, hubo una vez que me tocó ir solo y no llegó nadie de los gandallas del grupo de evangelismo. Pero fui con mucho gusto, ¿verdad? Esa vez nos tocaba, creo que, repartir volantes para un desayuno evangelístico. No existía publicidad en redes. Íbamos a pegar pósters, etc. Y lo fuimos a hacer. Y yo entendí aquí la gran diferencia de cuando lo intentas en tu propio legalismo, en tu ley, con tu imposición, lleno de culpa, de carga, de vergüenza, a cuando te conectas con Dios y es el fruto del Espíritu lo que te lo pone. Entonces no es de que, ay, tengo que sonreír porque hay que estar gozoso. No, te conectas con Dios y de una forma inexplicable el Espíritu produce el gozo y el gozo se refleja. Mucha gente lo intenta al revés. Quiere primero producir las obras para decir que tiene el fruto. No, mi hermano. Obras sin fruto, insisto, es legalismo, es una misión que vas a abortar. Es primero me conecto con Dios, así como estoy de podrido, así como yo lo hice esa vez, Señor, mi corazón está duro y no tengo carga por nadie. La verdad es que no me interesa que mucha gente se vaya al infierno. Es más, qué bueno que se vayan por pecadores, casi. Pero no está bien. Pon esa carga en mi corazón y se la empieza a pedir y a pedir y a pedir. Y así yo te invito a que tú lo hagas con aquello que sabes que está mal. Pero no te enfoques en la obra, enfócate en el fruto. Señor, ayúdame con este pecado, lo que te falta es dominio propio. Porque si no, te va a ayudar con ese, pero vas a caer en otro. Y así hay gente que se la pasa toda la vida. Señor, ayúdame a gozarme en esta situación difícil. No, es que Él produzca el fruto del gozo para gozarte en cualquier situación. Señor, ayúdame a amar a esa persona. No, es Señor, produce tu amor en mi vida, porque entonces podré amar a esa y a la que sea que se me ponga enfrente. Señor, dame paciencia ante tal circunstancia. No, es Señor, produce tu paciencia en mi vida para ser paciente ante cualquier circunstancia. ¿Me explico? Esto es algo increíble que puede, mi hermano, si lo entendemos y lo ponemos en práctica, transformar nuestras vidas. 9 sencillas características: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que significa dominio propio. Conforman en singular el fruto. Yo a veces prediqué incorrectamente en mis inicios. Hablaba de los frutos del Espíritu. Son 9. Y hasta que un día leí y dice Él en singular, porque es un paquete completo. No es que el Espíritu dice, voy a obrar aquí, pero aquí no. Él empieza a obrar y a transformar toda nuestra vida porque produce fruto y el fruto cambia nuestro carácter porque son cualidades de carácter y este cambio de carácter nos lleva a producir obras increíbles. Pero si tú quieres empezar por las obras, vas a caer en el problema de Romanos 7. Quiero, pero no puedo. No quiero, pero lo sigo haciendo. Y vas a acabar en condenación, frustrándote y apartándote. Cuando lo intentas en el Espíritu produce fruto, el fruto produce obras y entonces ya no manda la carne, porque hay alguien más grande que ella, que es el Espíritu Santo, gobernando toda tu vida.
Y eres tú actuando con el dunamis de Dios que recibiste. Tienes que vivir libre de condenación. Tienes que vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no vas a poder en tus fuerzas. Lo tienes que hacer en el Espíritu. Filipenses capítulo 3, versículo 13. No he dicho ni la mitad de lo que te quiera compartir hoy de la condenación. Voy a tener que ir a segunda parte y lo bueno es que no hay prisa. Tenemos aquí hasta que Cristo venga y si viene, que Él nos siga enseñando en el cielo. ¿Verdad? Es lo que me gusta de estas series y de estudiar sistemáticamente la Biblia. Que un domingo pues dices, híjole, tengo que terminar porque si alguien más nunca regresa y el tema queda inconcluso. Y digo, no es que hoy va a quedar inconcluso, ¿no? Tampoco se trata de que, y a ver, vimos esto, pero ya no acabamos, ¿no? Pero o sea, cada punto tendrá su inicio y su final, pero todos los puntos que queríamos ver quizás sí nos alarguemos un poquito más porque es bien, bien interesante. Filipenses capítulo 3, versículo 13, vamos a verlo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Fíjate, es Pablo, a pesar de ser el gran hombre de Dios, no dice, ya la hice, soy Pablo el papirrín de los apóstoles, a ver, miren, pónganme un cuadro aquí y les doy mi autógrafo. No, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo no vivía condenándose constantemente, aunque él reconoce que no lo había alcanzado, que había cosas que cambiar. Él olvidaba lo que queda atrás. No dice poniéndolo atrás, dice olvidando. O sea, es que no me acuerdo. No tienes por qué estarte recordando de todas aquellas cosas que hiciste, de las cuales ya Dios te perdonó. Y extendiéndome, es mi invitación para ti a lo que está delante. Prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo no voy a poder avanzar ese supremo llamamiento si no dejo atrás aquellas cosas que sigo como el pípila de la fe cargando en mis espaldas. Jesús dijo, vengan a mí todos los trabajados y los cargados, y yo los haré descansar. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Yo no sé qué es lo que estás cargando, pero tienes que creer las verdades de Dios. No solamente saber explicarlas doctrinalmente. No ser solamente un religioso que puede escribir un bonito post de todas las doctrinas y pararse y que todos digan, wow, mira su teología, ¿de qué sirve si sigues viviendo lleno de culpa? No estoy diciendo que no sirve, claro, porque otra vez la gente se va a los extremos. No hay que estudiar, no sirve para nada. No, claro que sirve. Y por eso aquí estamos cada semana y estaría loco yo si dijera que no sirve y tener ya más de un año estudiando Romanos. Hoy es el mensaje número 55. O sea que tenemos de enero para acá 1 año y medio justamente. Estamos cumpliendo ya de estar estudiando y yo creo que nos falta otro año y medio fácilmente. Creo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que terminemos Romanos antes de que Cristo venga. Pero avanzaremos todo lo que se pueda, mis hermanos. Entonces, claro que sirve. Lo que estoy diciendo que no sirve es que te lo sepas si no lo interiorizas. Si nada más te paras y hablas de la justificación y el perdón y ¡ay, qué bonito! Pero tú sigues lleno de culpa. No. Tienes que renovar tu entendimiento como lo hemos visto los últimos domingos. ¿Cómo? Porque a lo mejor tu mente ya tiene estas conexiones cerebrales tan arraigadas de tanta culpa que pasaron a ser parte de tu subconsciente. Ojalá que escuches los últimos mensajes de la serie de Sin Miedo al Éxito, papi, que hemos hablado de esto enfocado al miedo, pero aplica de muchas formas. Y ya te acostumbraste a vivir con culpa y ahora tienes que renovar Romanos 12:2 tu entendimiento. Y tienes que empezar a meditar y memorizar y hablar y repetir las verdades de Dios hasta que le quede tan claro a tu mente que se destruyan esas viejas conexiones y se creen esas nuevas. Y te creas que no hay más condenación y que te acerques confiadamente al trono de la gracia y que sepas que somos dignos no por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Y que puedas, como Pablo, olvidar lo que queda atrás y extenderte hacia adelante, proseguir a la meta. ¿Cómo voy de entrada a perdonar a otros si ni siquiera me he perdonado a mí mismo? Por eso soy tanto cristiano amargado y rencoroso y orgulloso y peleonero, porque no se han perdonado a lo mejor a sí mismos. Porque siguen llenos de vergüenza, de culpa, por eso son tan duros con todo mundo, porque si ni consigo mismos tienen misericordia, ¿qué le espera al triste, pobre prójimo que tiene al lado?
Si ni con ellos se la han creído, ¿qué le espera a los demás? Entonces de ahí que tanta gente en la iglesia, en vez de apoyar al caído, lo machacan más todavía. Ahora, si lo quisiste apoyar y se quiso quedar caído, pues bueno, ¿verdad? Hay momentos en los que sí se requiere ser, pues, un poco radical, ¿no? Y lo hemos aclarado. La Biblia nos enseña, cuando alguien tiene una lucha personal hay que apoyarle. Pero cuando alguien en la iglesia está haciendo que su lucha personal afecte al cuerpo, cuando alguien, por ejemplo, empieza a traer división, murmuración, un caso muy común, cuando alguien empieza a hacer caer a diferentes personas, no que temes una jovencita que cayó con su novio, que hay que ayudarle, sino que anda seduciendo intencionalmente a diferentes varones, o un varón haciendo caer a diferentes jovencitas, cosas por el estilo, o alguien transando a diferentes hermanos y se habló con la persona y se le confrontó y no quiso y sigue afectando a la iglesia. Entonces, por amor a la iglesia, ahí sí, a esa persona se le pone en cuarentena, ¿verdad? Y yo como pastor muchas veces les he dicho, te voy a ayudar por fuera si tú quieres ayuda. Sigues contando conmigo, pero a la iglesia no puedes entrar. ¿Por qué? Porque ya no se trata de ti, se trata de los demás. Y por amor a los demás, tenemos que apartarte de ellos. Entonces sería una contradicción decir, ay, como hay que amarlo, sigamos dejando al lobo adentro, que se siga devorando a todo mundo. No, a veces justamente por ese amor tenemos que hacer cosas que nos duelen. Pero es muy distinto, ¿verdad?, a que cuando alguien pues quiere ayuda, no lo apoyamos, sino casi lo crucificamos, nada más porque es ilegal, si no. Yo creo que hay algunos cristianos que cuando tú ves su Facebook dices, este cuate hubiera quedado perfecto en la Inquisición o en el Imperio Romano crucificando a los demás, porque parece que es como un querubín bajado del cielo. Y luego cuando te enteras de su vida personal y privada que sale a la luz, dices, qué hipocresía tan más grande, ¿verdad? Pero es la forma en la que guardan sus apariencias. Y a lo mejor en el fondo de su corazón no han cambiado porque ni siquiera ellos se han perdonado, por lo cual no se acercan confiadamente con el Señor, porque no se la creen que son libres de condenación, y si no se lo creen consigo mismos, menos con los demás. Dicen, si yo no soy libre, menos los demás, y al contrario, están condenando a todo mundo, porque es la actitud que han tenido para consigo mismos. Por eso es que es importantísimo y que, como estamos viendo, para poder proseguir a la meta, ¿verdad?, necesitamos nosotros creer en verdad, Romanos 8:1, que no hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús. Fíjate, el mismo Pablo, hablando de forma equilibrada en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, de quién era él y de la forma tan humilde en la que él se refiere a su persona, pero no se quedó ahí, sino con lo que Cristo hizo. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Lo que hemos estado hablando, solos no podemos. Es en comunión con Él que Él nos va a fortalecer. Dice, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, un extremo es, pues, creernos la blanca palomita y no reconocer con qué luchamos, de dónde venimos, olvidarnos del Señor, creer que es por nuestros méritos, ¿verdad? Gente que le empieza a exigir a Dios, que se enoja con Dios, pero ¿cómo? Si yo mira todo lo que he hecho, ¿no? Y otro extremo es seguir viviendo en el pasado llenos de condenación. Ve el equilibrio al que llega Pablo. Recuerda su pasado, pero no para condenación, sino para mantenerse humilde y recordar que todo era por la gracia de Dios y por lo tanto para la gloria de Dios. Porque cuando tú te la pasas recordando quién fuiste, vivirás en condenación. Pero cuando te olvidas que es por la gracia de Dios que dejaste de ser lo que fuiste y piensas que es por tus méritos, te vuelves un religioso, un fariseo. Y dejas de reconocer que es por su gracia y te pierdes. Porque esta es la soberbia más grande que puede existir, la soberbia espiritual. Pablo, en cambio, nos enseña este equilibrio. Dice, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor, injuriador y aficionado de los Pumas, que es el nuevo Cruz Azul. Lo siento, ya no le puedo hacer bullying al Cruz Azul, es el actual campeón, hay que respetarlo, pero Pumas, que tiene 10 años sin ganar, les mando saludos con mis dos manos a mis hermanos Pumas. Dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor, ve cómo Él deja la condenación porque acepta en su vida las verdades que predicaba.
No solamente las sabía explicar, sino que las vivió. Dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante, lo tienes que creer. No solamente decir amén, aleluya, gloria a Dios y lo enseño, sino en verdad repetírtelo una y otra y otra y otra y otra vez. Puede ser un poco inexplicable porque el ser humano no está acostumbrado a este tipo de perdón. Puede ser irracional, pero es la verdad que dice la palabra de Dios. Y tengo que repetírmelo a esta terca cabezota una y otra y otra y otra vez. No estás en condenación, acércate confiadamente. Por la gracia de Dios hay perdón en la sangre de Cristo. Por la gracia de nuestro Señor, dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por quién? Por todos. ¿Cuál es? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pregunta, ¿Pablo fue el primer pecador? No, el primero fue Adán. Entonces no está hablando literalmente, porque algunos quieren otra vez traer culpa, ¿verdad? Ya ves, Pablo aquí dice que somos pecadores, infelices, desgraciados, inútiles, buenos para nada. Él está en un sentido figurado, siendo humilde y diciendo yo soy el más pecador de todos. Porque si fuera algo estricto y literal, el primero fue Adán. Entonces es un recurso literario el que él está utilizando para ilustrar su condición y de dónde Dios lo sacó. Si yo soy el primero, o sea, no es de que yo soy el apóstol Pablo, la blanca paloma. No, Señor, yo era una fichita. Pero por esto fui recibido a misericordia, versículo 16, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, ve su conclusión, porque estaba perdido y era el primero, pero el Señor me recibió en su misericordia y me perdonó. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué increíble conclusión. Pero ¿cómo puede llegar a ella? Cuando entiende quién era y lo que Cristo hizo. Aquí está el equilibrio que necesitamos, que nos va a llevar al unirlo, a darle la gloria a Dios. Porque si nada más recuerdo mi pasado, insisto, voy a vivir en condenación. Pero si no recuerdo que estoy aquí por la gracia de Dios y me empiezo a creer merecedor, voy a amargar. Hay gente así en las iglesias que está amargada porque se le olvidó de dónde Dios lo sacó y cree que se merece todo cuando no merecemos nada. ¿Y por qué no me pone a mí a predicar? Yo debería de ser pastor, a mí me tendrían que pagar. Un día, un ex hermano de una de las iglesias publicó algo espantoso en un grupo que tenía de Facebook. Y le respondí, borró el mensaje, por cierto. Hay gente que, mira, luego le hace así. Hace poco igual, cuando fue la inundación, otro joven que sabrá Dios quién sea, pero había visto 2 o 3 publicaciones tirándonos así mal rollo. Es que bueno que les pasó y por irresponsables y no sé qué. Le dije, brother, no sabes de lo que estás hablando, y le expliqué la situación, que ya saben ustedes del río, etcétera, etcétera, y todo. Y también me bloqueó. O sea, hay gente que está bien buena tras una computadora con un perfil falso, a veces verdadero, ahí sin darte la cara para pum, 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 pero tómala cuando le respondes. Mira, a ver dónde quedó el carácter y el valor. Entonces, ponía este cuate de que nosotros, que no nos valoran y que no nos pagan, y porque solo algunos sí y algunos no, y les empiezo a dar toda la explicación bíblica, ¿verdad? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, cómo, quién, cuándo, por qué, etcétera. Y parte de esa explicación le decía, y por cierto, o sea, que no te pagan, brother, fuimos comprados a precio de sangre. ¿En qué momento se te olvidó que fuimos comprados por la sangre de Cristo? Que todos recibimos ya el pago más grande que podíamos recibir para servirle, que fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y que algunos, por ciertas situaciones, después de un tiempo, empiezan a servir, a trabajar de tiempo completo, es distinto. Pero todos antes de eso, absolutamente todos, antes también servimos. Como hace rato te lo conté. Estas idas a la calle no nos las pagaban. Y no era de que, ¿y por qué no me pagan? No, lo hacíamos con gusto. ¿Por qué? Porque entendemos lo que Pablo está diciendo, caray. Que estaba perdido, pero que fui rescatado por su gracia. Y la conclusión es, por tanto, al Rey sabio, invisible, inmortal, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si yo lo olvido, voy a acabar como estas personas que están amargadas porque se creen con derecho de algo, porque mis dones, porque yo estudié, y porque esto y porque el otro, cuando lo único que merecíamos, y con esto termino, era el infierno, era la condenación eterna.
El simple hecho de saber que no hay más condenación debería ser suficiente. A eso añade que Dios nos regaló la vida eterna y nos da su bendición, su presencia, su compañía, su espíritu, dones, talentos, un propósito en esta vida. Por Dios, no debería de pesarme servir. Y se lo dije a este hermano en aquella ocasión: si para ti servir es un pesar, mejor no lo hagas, porque tiene que ser el más grande deleite que tú puedas tener. Ha habido ocasiones que le delegamos a alguien compartir un estudio, pedir las ofrendas, y en un par de ocasiones me ha pasado que se les olvidó. Y a las personas que se encargaban de este rol y que me dieron el reporte, le dije: por favor, en 6 meses no los pongas nuevamente. Pastor, ¿pero no es muy dura decisión? No, porque yo recuerdo que cuando a mí en mis inicios me decían: te toca el domingo las ofrendas, te toca el devocional de la Santa Cena, te toca compartir este estudio, aunque fuera con 2 personas, con una, lo que sea. El simple hecho de poder servir a Dios era un privilegio. Y me preparaba y estudiaba y oraba y me ponía nervioso y lo valoraba. Entonces, que alguien llegue y me diga: ¡ay, se me olvidó! ¿Por qué eras el devocional de las ofrendas? No, pero que no hubiera sido predicar en un estadio, porque a ver si se le olvida. Entonces les digo: no lo pongas en 6 meses mínimo para que lo valore, porque no está valorando la responsabilidad y el privilegio de lo que se encomendó. El simple hecho de tomar la Biblia y en 3 minutos, en 5 minutos, dirigirte a un grupo de personas y tener el privilegio de exponer la palabra de Dios cuando no éramos dignos de nada, deberá de ser suficiente motivo de alegría, de gratitud. Créeme que desde el principio lo era para mí. Y cada momento que tengo la oportunidad de compartir, por supuesto que sí. Dios, gracias, gracias, gracias por este privilegio, por esta responsabilidad. Entonces no entiendo cómo alguien: ¡ay, cómo son las ofrendas! No, qué flojera, ni me acordé. Tenemos que recordar, mis hermanos, dónde estábamos en Cristo. No para vivir en condenación, sino al contrario, para vivir libres y agradecidos. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Muy sencilla. Que si yo olvido que todo es por la gracia de Dios, me voy a hallar luchando en mis fuerzas y no poder vivir en libertad. Porque para vivir en libertad tengo que vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu tengo que vivir agradecido con Dios y recordando que todo es por Él y para Él, y que separado de Él nada puedo hacer. Entonces, ni al extremo de soy tan desgraciado por mi pasado que me lleno de culpa, ni al extremo de soy tan blanca palomita que pobre de mí que no me valoran. No. Dios, gracias porque estaba perdido, pero Cristo murió por mí y ahora mi vida ha sido transformada para que tú te lleves la gloria. Esa tiene que ser nuestra actitud, y esa actitud nos va a llevar a la victoria, a la libertad y no a la condenación ni al libertinaje. Ay, me quedé con tantas ganas de seguir platicando tantas cosas. Pero son las 9 de la noche, se les queman los frijoles, algunos tienen que dormir al niño, calentar la leche, lo que sea que tengan que hacer. Mis hermanos, nos vemos el próximo jueves. Bueno, mañana en matrimonios. Ahora sí, la semana pasada tuvimos ahí un imprevisto y no pude compartir, pero mañana a las 8 de la noche. Nos vemos el domingo en el segundo y tercer servicio. En el primero estará compartiendo el pastor Yoshi. No se pierda ninguno de los 3. Y la próxima semana continuamos con la segunda parte de No hay más condenación, que, como ya se dieron cuenta, se puso buena y se va a seguir poniendo buena. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Una vez más, si no lo hemos hecho, te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre, que transforme nuestras vidas y nos libres de toda condenación. Líbranos de ser religiosos, legalistas, intentando las cosas en nuestras fuerzas, porque dejamos de reconocer cuánto te necesitábamos y que todo fue por ti. Pero también líbranos de ser personas que sigan viviendo llenos de condenación y condenando a otros. Que podamos, Señor, recibir la libertad que tú nos has dado para vivir agradecidos, entender tu misericordia y ser misericordiosos con los demás y ayudarlos también a disfrutar de esta libertad, Señor. Padre, te clamamos, suplicamos que así sea hecho, porque hemos entendido que sin ti nada seríamos y nada podemos hacer. Gracias porque nos libras de toda condenación, de toda culpa, de toda vergüenza, de toda ira, porque ahora somos tus hijos que amas y que ves a través de Cristo, en cuyo nombre oramos y te damos las gracias. Amén y amén.
Mis hermanos, que Dios los bendiga, pasen bonita noche, estamos despedidos y nos vemos por aquí mañana el domingo o la próxima semana.